El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. El libro del Génesis nos cuenta, nos narra o nos hace entrever una narración muy similar a la del Evangelio. Y la similitud debemos verla para que podamos comprender cómo en Cristo se han recapitulado todas las cosas, o sea, todo lo que tristemente es la historia de la frustración o la historia podríamos decir, del fracaso humano, la historia de la caída, y los acontecimientos, los elementos propios de ella. En Cristo, aquello que se dio como el primer acontecimiento de un error humano, pues lo que se dio en el Génesis como un acontecimiento de un error humano, en Cristo ha sido replanteado. Por un diálogo comenzó la experiencia. Por un diálogo comenzó la experiencia de yo voy a tomar a la niña y la voy a sentar a mi lado. ¿Quién es la mamacita? Entonces, póngale cuidado. Por un diálogo, mire cómo es importante la comunicación, los diálogos que nosotros tenemos a diario. Prestémosle muchísima atención porque ¿cuántas veces nosotros al interactuar, al hablar, al comenzar a hablar, nosotros entramos a decidir cosas grandes de nuestra vida? Es decir, toda la interacción humana se da precisamente en esa interacción, en ese diálogo que tenemos con la vida, con la felicidad,
con la bendición, o el diálogo que tenemos con la muerte, con la infidelidad, y por ende, en la misma línea, con la maldición. Uno tiene que saber con quién habla, con quién dialoga, con quién define su vida. Uno puede entrar en ciertas conversaciones que son muy delicadas. Por ejemplo, hoy se nos plantea un diálogo, ese diálogo que Jesús tiene con el mal, o sea, con la personificación del mal, del maligno como entidad, como una entidad propia. Por eso se identifica como un ser real. Vino el tentador, vino el demonio, apártate de mí, Satanás. Cuando la interacción no es ficticia, la interacción es real, es la interacción de el bien frente al mal. Es Dios que significa absolutamente todo lo bueno, todo lo humano, todo lo verdadero, y el diablo que significa todo lo malo, todo lo imperfecto, desde su propia realidad, es decir, todo lo negativo y todo lo deshumano. Entonces, es importante que entendamos que nosotros permanentemente, por la acción de la libertad y de la interacción, nosotros entramos en diálogos permanentes, en comunicación permanente. La vida es comunicación. Y en esas comunicaciones que uno tiene, uno muchas veces va decidiendo o va resolviendo cosas que le ayudan a uno a ser muy feliz, o cosas que al contrario van marcando una experiencia de infelicidad. En la escena de Jesús se da el replanteamiento de ese diálogo del Génesis. Mire cómo comienza de bonito el Génesis. Es una narración bellísima. Después de haber creado el cielo y la tierra, Dios el Señor tomó el polvo del suelo y formó al hombre, le sopló aliento en sus narices y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor el jardín de oriente, el Edén, y puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo a toda clase de árboles, hermoso aspecto, sabrosos frutos y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La narración comienza diciéndonos cómo el punto de partida del hombre no es un punto de partida negativo. El primer momento en que el hombre es creado, amado, fundado, es vida. Podríamos decir que en Dios se establece desde el comienzo de la creación la cultura de la vida. La cultura de la vida. La cultura de la plenitud, de la felicidad, de la belleza, de la armonía, de la alegría. Es decir, Dios quiso darle al hombre todo lo mejor, lo más perfecto, absolutamente todo, para mostrarle al hombre que participaba ya por su gracia y por su amor de su imagen y semejanza para revelarse su vocación a la grandeza. Y por eso le hace la expresión del paraíso, que es la expresión de la plenitud, de una creación en función al hombre, para que todo absolutamente lo que le rodea sea para su bien, para su felicidad. Es impresionante, pero es un diálogo que comienza en abundancia, comienza en positivo, o sea, comienza absolutamente, la dimensión dialogal es la dimensión de interacción de Dios con el hombre. Acuérdese que toda dimensión dialogal es dimensión de interacción. El diálogo no solo es con palabras, es todo lo bueno que usted le hace a alguien, con lo que usted le dice que le quiere, que le ama. Eso ya es un diálogo. ¿Quién le lava la ropa a usted? ¿Quién le hace de comer? ¿Quién le recoge el reguero que usted deja? Pues si vive solo sí, le toca. Pero si no. Pero ¿quién? Es decir, ¿quién le ama? Y esa es una forma dialogal. Es una forma de decirle cuánto le quiero. Tener una casa, un hogar,
unas condiciones, un bienestar. Todo eso que usted hace es una forma de decir cuánto le quiero, cuánto le amo. Ese es el diálogo que, aunque no medie palabras, está expresando una cultura de bendición, de progreso, de alegría, de crecimiento, de bienestar, de desarrollo, de esperanza. Tanto que la gente comienza a experimentar cuando todas esas condiciones se dan y dice, me siento muy bien, me siento muy cómodo, bien. Gracias por todo lo que usted se esfuerza para que yo esté bien. Eso es una cultura de amor, de vida, de entrega. Bueno, en esa actitud dialogal y de crecimiento hay un elemento que interviene en primera instancia y es la libertad humana. Dios le ha dado facultades al ser humano que son facultades que debe comprender que les tiene. Facultades que le dan, que no tienen los animales, o sea, son facultades que le dan esa capacidad de ser admirado, reconocido y valorado como un ser humano. Entonces, esas capacidades son la conciencia, una de ellas. La conciencia. ¿Será que usted reconoce su conciencia? ¿Sabe cuál es su conciencia? Su capacidad de qué. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es? Diga algo, a ver, tranquilo, no tenga miedo que se equivoque. Diga algo para salir del embrollo. La voz de Dios, vamos bien, pero por ahí va la cosa. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es? No, esa es otra cosa, la capacidad, la conciencia. La capacidad para... ¿Ok? Tener esa capacidad que yo tengo para conocer lo bueno y lo malo. ¿Está bien? ¿Un ser humano a qué edad tiene conciencia? No, la cultura y la educación nos viene diciendo que a los 7 años. Pero ya hoy día uno pone un muchachito de 5 y le da cátedra a uno. Porque hay demasiada información. Entonces, la conciencia es la capacidad de distinguir, de conocer lo bueno y lo malo. Es cuando esa persona, por eso dice, ya tiene conciencia. Cuando a usted nunca le han dicho esto, usted es como inconsciente. ¿Sí le han dicho eso? Sí. Ajá, que usted se queda así como despistado. ¿Qué me dijo? ¿Me insultó? ¿O qué me dijo? Como inconsciente. Una persona inconsciente es una persona que no tiene, parece que no tuviera, o parece al menos que no tuviera, la capacidad para poder comprender que eso es malo. Ay, yo pensé que era bueno. Como todo el mundo lo hace, como todo el mundo. Pero uno tiene conciencia a los ¿qué? 7 y le va bien. Hay otros que por allá a los 50 y otros hasta los 80 como que despiertan. ¡Ay! Ya está muy tarde, ya muy tarde. Se despertó tarde. Entonces, es importante tener conciencia entre lo bueno y lo malo. Lo segundo que tenemos es razón. ¿Para qué nos sirve la razón? Claro, para poder reflexionar y para poder discernir cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Ya es raciocinio, capacidad de reflexionar, capacidad de evaluar, capacidad de juzgar, de tener juicios críticos con los cuales uno evalúa. Una persona adulta, una persona madura, una persona consciente, una persona responsable, sabe establecer y dice, esto no me conviene, no, esto no se ve bueno, esto por ahí no es.
Comienza a definir sobre esa razón que tiene. Otra virtud que tiene el ser humano. La voluntad. La voluntad. ¿Para qué me sirve la voluntad? ¿Ah? Para escoger el camino. Ahí no se van a confundir entre libertad y voluntad. Son dos facultades. Hablemos de la libertad primero para que no se confundan. ¿Para qué me sirve la libertad? ¿Para qué? Para elegir libremente, autónomamente, elegir libremente. Ahora sí, entonces la voluntad, ¿para qué me sirve? Para impulsar mi libertad, para mover mi libertad, para mover esa libertad a buscar el bien, el bien. Una persona que no busca el bien no es libre. Irá creando cadenas de situaciones, eslabones, grilletes, irá creando vicios, cantidad de situaciones que le van atrapando y le van coartando su libertad. Y va quedando amarrado a su propia realidad. Y finalmente nos dieron libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El uso de todas las anteriores. El uso pleno de todas las facultades anteriores. Tengo conciencia, tengo razón, tengo libertad, tengo voluntad, pues lo decido. Si es una persona con libre albedrío, es una persona ya dueña de sí misma, capaz de decidir, capaz de... ¿Usted ya llegó a eso o no? Pregúntale al de al lado, ¿usted ya maduró en eso? Pregúntele. ¿O usted todavía, como qué fase le falta a usted? A ver, como que todavía no. ¿No? ¿Su voluntad está comprometida? Como que no, como que tiene demasiadas cosas que le traban su voluntad. Y entonces usted quiere, pero no puede. Y a todos dicen, no puedo. Quiero, pero no puedo. Ajá. Entonces, mire, esto es muy importante porque nosotros tenemos el compromiso. Nosotros estamos frente a una propuesta permanente. Lo que nos está diciendo el libro del Génesis es que Dios todo lo hizo bien. Pero nos está haciendo la narración de que Dios solamente puso una restricción. ¿Cuál fue la única restricción que nos cuenta el Génesis? ¿Cuál fue la única restricción? ¿Cuál? No coma de qué. ¿Cuál manzana? Era el árbol del conocimiento del... Que después se inventaron la manzana como el... O sea, la manzana viene obviamente como expresión de ese jugo apetitoso, tal vez era de los frutos más comunes en esa época, y el pedagogo de la escritura hace parecer porque esto pareció atractivo y sabroso. Pero en realidad la fuente está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue lo único que le dijo Dios. Vea, coma de todo. Disfrute de todo. Solo lo único que le pido es ese arbolito que está ahí, no me lo toque. Está comprobado en la historia. Más se demora usted en prohibir algo que inmediatamente no falta quien le pica. Ajá. Me va a decir que usted no desobedeció a su mamá cuando le decía no vaya a hacer eso. ¿Sí o no? Usted tuvo cara de pícaro y de pícara de los que hizo lo que le prohibieron, ¿o no?
O va a poner cara ahora de santurrón y va a decir, yo nunca hice nada malo, padre. Pero entonces es muy importante porque vea, es el sentido de, ahí es donde viene la suspicacia, viene eso, la picardía, por así decirlo. El diablo vino a suscitar mediante engaño, en un diálogo engañoso, vino a crear esa suspicacia, ¿cómo se llama? Esa malicia, que es lo que hace mucha gente con gente que cuando dañan a otro, que es inocente, cuando es inocente. Entonces, por ejemplo, ¿él es su esposo? Ah, bueno, menos mal. Un amigo. No, yo es para no meterlos en líos. Entonces viene la amiga y le dice, ¿usted no ha visto que a usted le gusta a él? Y usted dice con cara inocente, no. Y la otra le dice, ¿usted es que es boba? No se ha dado cuenta cómo la mira. Y además, véalo, está bien. Usted es que es boba, aproveche, hombre. Entonces la otra le crea la malicia a ella, y ella, que nunca le había prestado atención a él, comienza a verlo jugoso, dice aquí, y atractivo. Sí ve cómo funciona el mal, ¿no? Así funciona la seducción, es el sentido de así funciona la atracción. A usted no lo seducen con cosas malas. A usted le van creando, y lo que hasta ese momento a usted le parecía que no, por la influencia, el sentido de la influencia va minando su voluntad, y usted que hasta el momento decía, no, pero la otra, esa voz que está ahí y que muy sagazmente sabe tocarle la fibra a usted y tocar el vacío que tiene, y usted solito, usted solita, y usted... Y si usted escucha, cuando la gente comienza a dar explicaciones de sus errores, dice, yo no tuve la culpa, no, es que me dejaron solo, es que es que... Y cada quien justifica eso, que finalmente tocó una realidad y que finalmente le sedujo en su situación, le hizo vulnerable y le llevó a tomar una decisión. Entonces, usted tenía un hogar feliz. Yo sé que ustedes lo tienen muy feliz. Tenía un hogar feliz. Pero como escuchó el cuento, comenzó a dudar de ser muy feliz. Y comenzó a fantasear por allá. Cuidado, ¿no? Ella le dice, cuidado, mijo, con eso. Y en esa fantasía, tristemente dañó la felicidad que tenía. Porque ese es el sentido del engaño, ese es el sentido de la trama. Es robarte la felicidad que tienes. Porque eres feliz con tu esposa y con tu esposo, viviendo sanamente el amor conyugal, tu amor mutuo, y disfrutándolo a plenitud porque es tu esposo, porque es tu esposa. Y porque bendito sea Dios, tienes paz en amarlo y en amarla y no hay problema. ¿Para qué se inventa tanto problema yendo a buscar lo que no se le ha perdido? Entonces, no caiga en la seducción, es el sentido de salvaguardar y cuidar lo suyo. El demonio sintió celos de la felicidad de Adán y Eva. Sintió celos de la felicidad de ellos. Ellos eran felices. Como él era infeliz, entonces hay algo en lo que el demonio no es absolutamente nada egoísta. Hay algo en lo que es generosísimo. Pero generosísimo. A él le encanta compartir su infierno.
Y en ese sentido, él siente celos, envidia y todos esos sentimientos bajos de alguien feliz. Cuando el demonio ve un hogar feliz, una familia feliz, dice, ay, muy contenticos, ¿no? Pero y verá, muy contentos, ¿no? Muy felices. Pero y verá que yo los hago pelear. Y toca las fibras más para que él y ella no sean felices, para que él y ella se amarguen. Y él va a pensar que es ella la que le hace la vida infeliz. ¿Qué? Y ella va a pensar que es él el diablo. Y no es ni él ni ella. Es otro que no quiere que ustedes dos sean felices, pero que se vale de su debilidad para hacerlos pelear, para hacerlos herirse y hacerse daño. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Tenemos un enemigo real, un enemigo contra su felicidad. Dios a usted le ha prometido toda la felicidad. Dios quiere que usted sea feliz. Nunca en ninguna cabeza puede caber que Dios quiere que el hombre sufra. Nunca en la vida se le ha pasado por la mente a Dios que el hombre sufra, que el hombre padezca, que el hombre... Nunca en la vida. No existe en Dios eso. Todo lo dispuso para el bien, todo para la felicidad. Lo único que quiere es que usted sea feliz. Pero, tristemente y dolorosamente, usted es libre. Usted es libre. Usted tiene libre albedrío. Y usted decide, con todas sus facultades. Porque Dios, siendo Dios, solo hay algo que no puede. Y es obligarlo a usted a hacer algo. No puede imponerle nada, porque se negaría. Porque el amor no violenta a nadie. A nadie. Por eso cuando un papá violenta a su hijo porque hacer cosas porque quiero que sea feliz por medio de la violencia, eso ya no es. Pues. O un esposo violenta a la esposa, una esposa al esposo, o alguien. No, eso ya. Todo lo que venga con la violación de la integridad de la persona en la que ella puede ejercer su libertad, su voluntad y su dignidad, todo lo que violente eso ya no es bueno, eso ya degenera, eso ya no es, eso ya hace daño. Yo no puedo obligar a nadie a nada. Usted no puede obligar a nadie, por ejemplo, a estar a su lado. Si no quiere estar a su lado, usted no le puede obligar. ¿O sí? Usted no puede obligar a nadie que le quiera, ¿o sí? No. Eso es lo que hace mucha gente cuando se obsesiona con alguien, ¿no? Entonces se van a los brujos, a las brujas y venga, hágamele un arreglo, hágamele un trabajito para que él, para retenerlo, o retenerla o no sé qué. Pero eso ya es del mundo bajo, ¿no? Eso, ni para qué hablar de eso, eso es del bajo mundo, del mundo eso de... Igual. Pensemos entonces en este diálogo. Tristemente es un diálogo pro muerte. Yo no dialogo con el mal. Yo no hablo con el mal. Yo no dialogo con la tentación. Yo no hablo. ¿Por qué? A ver, porque el que le tienta tiene una sabiduría mayor que la suya. El diablo es más inteligente que usted, más astuto que usted. Es una criatura superior. No se ha igualado, le dicen a uno, ¿no? Entonces, es que hay gente que dice, no, pero yo puedo con esto. Aquí no está pasando nada, esto es sano, esto no es... No, créame, el error de Eva, ¿cuál fue el error de Eva contextual? No solo fue prestarle oído al mal, a la tentación, al diálogo y al argumento de la tentación, a ese argumento que fue minando su firmeza, su seguridad, su certeza, que fue creándole duda, que fue creándole ansiedad, inquietud, deseos nuevos. No solo fue seguirle ese juego a la tentación, ese juego que no, ¿por qué? Porque yo soy vulnerable, porque obvio, me enredan.
Entonces, si su mujer tuviese un amiguito por ahí que usted no conoce, no es que lo tenga, ¿no? No voy a decir, usted como que ha comenzado con el padre y le contó, pero él ya me lo dijo allá en misa. No, no, señora, no es. Si ella tuviera un amiguito que le charla mucho, a ella le gusta la charla del amiguito, porque le seduce. Ay, habla tan bonito. Y usted como no me dice nada bonito, pero él sí me habla muy bonito. Entonces, es el sentido de, claro, si yo me pongo a escuchar la voz, siempre esa astucia va a encontrar vacíos en uno. Todo el mundo tiene vacíos, ¿o no? Todo el mundo tiene ausencias, todo el mundo tiene carencias, todo el mundo tiene cosas que no ha llenado. Y si le tocan las fibras, si le tocan ese lugarcito y le dicen usted que se siente tan solo, que no se siente comprendido, no se siente acogido, usted que... Entonces, esa persona que comienza a hablarle en eso, dice yo que usted lo veo triste, yo que lo veo solo, usted necesita... Y usted comienza a bajar la guardia, porque claro, le tocan las fibras, que ella no se las ha podido tocar, porque de pronto siempre se los dice, pues así como medio bravita. Pero entonces usted dice, ay no, ese tono no me gusta, ese tono no. Con ese tono yo no entro, no. Pero el otro, el tono es más suavecito, más así, cariñosito, ese sí lo escucha y dice, ay rico. ¿Quién lo diría? Pero a esto hay que tenerle muchísimo cuidado porque la realidad supera la imaginación. Y tristemente, cuando uno ya entra en el contexto de la caída de muchos, la caída de mujeres, la caída de hombres, la caída de muchos, la caída en cuanto a hacer cosas ilícitas, cosas irregulares, todo ese diálogo es supremamente seductor y tiene una lógica que a veces mueve las estructuras, las convicciones. Ese es el final de la tentación, es hacerle dudar a usted y hacerle dar el paso a aquello que usted tal vez nunca había considerado o no se había planteado, pero lo hizo. La pregunta hoy día sería, y es una pregunta fuerte, ¿cuál es el precio suyo de su conciencia? ¿Cuál es? ¿Con qué cae usted fácil? ¿Cuál es su punto? Que si se toca, pues usted vende su alma. ¿Cuál es? Aquello a lo que usted le sigue el juego. Y se deja seducir. Porque eso es bueno establecerlo. Y créanme que eso es bueno y uno no debe dejarse engañar. Uno debe conocer cuáles son mis debilidades o no. ¿Usted no las conoce? Usted debe saber cuáles son sus debilidades. ¿Sabe cuál es la máxima del demonio? Todos tienen un precio. Todos se pueden corromper. Solo hay que encontrarles el lado. Solo hay que saber por dónde es. Entonces, esa mentalidad astuta sabe cómo hablarle y sabe cómo plantearle. Y sabe qué negocio ponerle y sabe que tiene tres armas. Tres armas que son obviamente muy fuertes. Tres, el tener, el poder y el placer. Tres armas que utiliza de la manera más estratégica. Y mire, ahí es donde viene el diálogo con Jesús. Bueno, paro un momentito. A ver, en el diálogo de Eva, ¿qué error notan en Eva? Hay un error que salta a la vista. ¿Cuál es? ¿Cuál? Que se puso a escuchar el mal, se puso a dialogar con el mal. ¿Y cuál fue el otro? Gravísimo. La desconfianza en Dios. En Dios, vamos bien. A ver, desarrolla lo que dice. Desobediencia, sí, eso fue
consecuencia de, pero vamos por la línea de él. Claro, cuando usted está en un peligro, cuando usted está metido en una situación que usted dice, oiga, esto está peligroso, ¿qué hace? O corre y sale corriendo. Mi madre dice una frase que me parece muy cierta. Dice, es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. Es mejor que le digan, cobarde, porque saliste corriendo. Correrle a la tentación no es cobardía. Es salvaguardar mi alma, salvaguardar mi integridad. Eva no corrió a Dios, no lo buscó. Habría sido tan fácil como decirle al diablo, espéreme un momentico aquí, yo voy y le pregunto al Señor. Facilísimo, ¿sí o no? Espéreme un momentico aquí, yo voy y le pregunto si puedo o no puedo. Sencillo, contar con Dios, contar con el otro, socialícelo. Cuando una mujer venga y lo seduzca a usted, usted le dice, espéreme aquí, yo le pregunto a mi esposa, espéreme. No resuelva solo. ¿Está bien? Sencillo. Y así se salva. Igual tú. Y viene alguno por ahí, hablador, le dice, tranquilo, espéreme. Marido llega a las 6, yo le pregunto y luego le respondo. Entonces, no se quede a solas con eso. Socialícelo con quien Dios le ha dado para que le cuide. Con quien Dios le ha dado para protegerlo. Y el primero al que hay que preguntarle es a Dios mismo. Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdeme. No entiendo esto, cuídeme. No quiero caer en... Jesús, mire cómo Él se vale de la necesidad. Claro, 40 días en el desierto tiene hambre. El demonio toca la debilidad humana. Lo que tú necesitas. Eso que está en ese momento, tiene hambre. Entonces comienza por el placer. Claro, convierte estos panes, estas piedras en pan. Están apetitosas. Porque es eso, es la exacerbación de los sentidos. El placer en sí no es malo. No es malo. ¿Cuándo se convierte en algo negativo? Porque si fuera malo, Dios no lo habría dado como una virtud, como una facultad humana de sentir. El placer en sí no es malo. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando Él lleva a... Obvio, cuando pierde la noción humana de ser algo humano y se vuelve ya algo abusivo, algo que va en contra de mi libertad, de la libertad del otro y que me hace romper con Dios. Ahí degenera. Todo es bueno en su justo medio, en su punto de equilibrio. ¿El fuego es malo? Pero si se sale de orden. ¿El agua es mala? Pero si se desborda, canalice. Es el hecho de canalizar y guardar un equilibrio. Entonces el sentido, el placer es una de las fragilidades. Claro, ¿por qué? Porque toca la zona afectiva, toca la zona emotiva, toca la zona de la tentación. Y es en la zona donde más vacíos hay, más carencias hay, más inconsistencias humanas hay, menos madurez hay. Y la gente está más llena y más volcada a fantasías, a mentiras y a cantidad de cosas en las que se deja enredar. Y el demonio tiene todas las artes, todas las mentiras y todas las cochinadas inimaginables muy sutilmente presentadas para llevar al ser humano a que pierda la noción de sí y se enrede en una situación absolutamente agresiva de sí mismo. Segundo, el poder. El poder en sí no es malo. Es una forma de servir, es una forma de administrar, es una forma de proyectar mis facultades en pro del bienestar. Pero cuando yo utilizo el poder en beneficio personal para yo satisfacerme, cuando estoy lleno de mis egoísmos, de mi ego y de todo mi ser, y tengo que pasar por encima de los demás, aplastarlos, humillarlos, negarles sus derechos, cuando yo me vuelvo una persona tristemente que manda mi ego, mi yo, mi terquedad, mi capricho,
esto puede convertirse en una de las peores situaciones de opresión, de maldad y de maltrato. ¿El tener es malo? No, tener no es malo. Pero cuando usted desmesuradamente se vuelve una persona ambiciosa y avariciosa, una persona que acumula, que guarda, que tiene y que retiene, y una persona que simplemente por el hecho de tener, de retener y de esto como que va haciendo incluso hasta exclusión, se siente de mejor condición, se olvida de los demás, se vuelve no compasivo, se vuelve duro, se vuelve egoísta al máximo. Obvio, eso deshumaniza. Piense, ¿cuánta ropa tiene usted en su ropero? ¿Cuántos zapatos tiene que no se pone? ¿Cuánta ropa tiene usted que no usa? Incluso la tiene guardada que para que el día que adelgace. ¿Por qué no saca todo eso? ¿Por qué no hace un acto de generosidad? Estamos en Cuaresma. Cuaresma, haga actos verdaderamente, actos con los que usted quiere expresar que usted sí es una persona solidaria, que usted sí es una persona generosa. Reúna todo lo que tiene, que usted ya no usa, llame a su suegrita y a su suegro y dígale, aquí tengo todo, vea, vengan a sus cuñaditos y a sus cuñaditas. ¿No? ¿Usted cree, quién cree que va a usar todo eso que usted está guardando? ¿Nadie? No, quien menos se piensa. Usted vea, le voy a contar una historia que le pasó a mi papá. Mi papá tenía una persona con la que no se querían en vida, ellos no se querían. Hasta pelearon de una forma muy fuerte en sus años mozos. Y ya de adultos la pelea se mantuvo y yo fui testigo de eso, históricamente fui testigo de eso y eso fue una paradoja bien curiosa. Este hombre, el hombre con el que peleó, porque él peleó con esta persona, era un hombre que en sus condiciones de vida tuvo mucho dinero y bueno, pero como la vida da muchas vueltas, al final de su vida, este hombre fue quedando sin nada. Y curiosamente, mi papá muere. Ellos dos no se podían ver ni en pintura, nunca. Cuando mi papá muere, este hombre ya estaba necesitado. Adivine quién heredó todo el ropero de mi papá. Mi papá no se dio cuenta, ya estaba muerto. Si no, estaba por allá, o yo no sé, debió estar por allá peleando. No, este señor lo pidió. Sí, si ustedes ya no usan eso, ¿por qué no me lo regalan que yo lo necesito? Oiga, curioso, ¿no? ¿A quién cree que le va a quedar todo lo que usted está guardando? Se lo van a dar a quien usted menos quiere. Bueno, ¿cuál es el sentido? No haga las cosas por... Ahora sale a regalar todo con tal de que no le den nada a esa agua a ese, ¿no? Ajá. Ahora sí, claro. No haga las cosas por interés, ni por conveniencia, ni por nada de esas cosas. Hágalas verdaderamente porque usted verdaderamente está tomando una actitud seria, consciente y libre frente a estos tres realidades que pueden llegar en un momento determinado a hacerle perder a usted la noción de fraternidad, el tener el poder y el placer. Unidos en esto con el ego, con un ego muy mal administrado, con un yo, se pueden convertir en un muy gran enemigo y un muy mal consejero. Y cuando uno comienza a dialogar con todo eso, comienza a dialogar con sus intereses, con sus caprichos, y con muchas de esas cosas que en uno no están bien, no están en orden y que están casadas con lo malo, usted termina perdiendo todo, familia, amigos, hermanos, haciéndole daño, dividido y con un orgullo terrible que no le deja
aceptar que se está equivocando, con una soberbia terrible que usted no le da capacidad de darse cuenta que se está quedando solo y que está haciendo mucho daño. Dios quiere salvaguardarle porque usted puede ser feliz. Dios le quiere devolver el jardín, le quiere devolver la alegría, le quiere devolver la paz. No se la deje robar escuchándole al demonio que le está engañando.